Saludos, hermanos. Estamos de nuevo delante de ustedes y sigue siendo y cada vez será un gran privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes y espero que sea de gran bendición lo que vamos a continuar mirando en esta noche. Hasta ahora hemos estado tratando con este capítulo 1 de Apocalipsis y quisimos hacer tres temas, tres divisiones del capítulo. La primera que tiene que ver con la revelación de Jesucristo. La segunda con el misterio de Cristo. Y ahora esta noche vamos a ver la visión de Cristo. El primer miércoles que tuvimos con esta miniserie, vimos algunas cosas que queremos recordarles en esta noche de nuevo. Y una cosa que decíamos es que aunque tomamos este título de la revelación de Jesucristo para hablar de estos tres primeros versículos, sin embargo, ese título es el tema general también del libro de Apocalipsis. Y en esos tres versículos nosotros vimos primero la presentación que hace el autor acerca de esta revelación, o sea, del título de este pasaje, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es una revelación dada por Dios. Lo que sigue es el propósito. Continúa diciendo ese versículo que Dios dio esta revelación para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y entendemos que cuando Juan dice pronto, cuando vemos que dice la palabra de Dios aquí pronto, está claro, es una referencia a Dios eterno, cuya forma de contar el tiempo no es la misma de nosotros, porque para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y dice ese mismo verso también que esta revelación fue dada a través de su ángel, pero el medio humano es Juan, su siervo Juan, de quien dice también el verso 2 que es quien da testimonio tanto de la palabra de Dios como de Jesucristo. Y de todo lo que vio, da testimonio de todo lo que vio, lo que significa que lo que tenemos en el libro de Apocalipsis, en este libro de revelación, es exactamente la revelación completa que Dios le dio para ser traída a nosotros a través de Juan. El versículo 3 es un versículo central, incluso no solamente en este capítulo 1, sino yo diría del libro completo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo
está cerca. Es bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan estas palabras, porque el tiempo está cerca. Pero, ¿por qué es bienaventurado el que lee y oye y guarda esta palabra? Es bienaventurado, hermanos, porque no todos, aunque quisieran hacerlo, no pueden hacerlo. Pero usted y yo somos bienaventurados, somos dichosos, felices, por haber sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, por haber sido predestinados por el Señor para que seamos sus hijos y sus herederos. Somos bienaventurados, hermanos. Somos dichosos, privilegiados por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Los versículos 4 al 6 hablan del misterio de Cristo, que como yo decía aquel día, hay muchas divergencias en todo esto de lo que es el misterio de la piedad, y que cuando habla Pablo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, muchos entienden que ahí está hablando de la Trinidad. Ahí no está hablando necesariamente de la Trinidad, aunque está claro, por una parte se pudiera decir que está hablando, pero es de parte de la Trinidad, porque allí está hablando es de Jesús, está hablando de la segunda persona, está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo. Y lo que está diciendo ahí es que Dios mismo, Dios se hizo carne. Dios mismo se hizo carne y fue visto por los hombres. El Evangelio según San Juan 1:14 dice que habitó entre nosotros. Dios se encarnó. ¿Ok? Y está hablando del Hijo. En este pasaje, son 3 versículos, cuando también lo combinamos con el versículo 8, nos damos cuenta que no es tan fácil, que nadie tiene la panacea de la verdad en la que se refiere a la interpretación de la deidad, porque es tanto el material, es tanto lo que dice la palabra de Dios acerca del Hijo, porque es que vemos que Jesús fue creado y tuvo un tiempo en la tierra, aproximadamente unos 33 años. Murió, resucitó y luego ascendió al cielo. Tuvo un principio y un final. El Hijo del Hombre como humano, nacido de María, no así de José, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Por tanto, tal como dice la palabra de Dios, el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, porque es Hijo de Dios. Pero aquí vemos algo que para la mayoría es bien difícil el poder interpretar qué es lo que está diciendo acá el apóstol cuando nos hace a nosotros de parte del Señor, de Cristo, nos hace acreedores de la gracia y de la paz a cada uno de nosotros. Y esto es de parte del que es, del que era y el que ha de venir. Y nosotros sabemos que está hablando de Cristo. Luego dice el versículo 4, y también de los 7 espíritus que están delante del trono. Y esto se refiere a la manifestación completa del Espíritu Santo. Pero luego en el versículo 5, al comenzar ahí mismo dice, y de Jesucristo. Bueno, pero si estaba hablando del que es, el que era, el que ha de venir, el que ha de venir es Cristo. Ahora dice, y de Jesucristo también.
el versículo 5. Dice: el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y cuando vamos al versículo 8 vemos que dice él: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. De manera que aquí estamos mirando la segunda persona de la deidad, a Jesucristo, que está identificándose como Dios, incluso el Dios Todopoderoso, el Dios que ha de venir, el Dios que se encarnó, el Dios que dio su vida por nosotros, el Dios que murió y fue sepultado, pero que no se quedó muerto, que resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Y Él regresará, dice el versículo 7. Vuelve otra vez, viene para buscar su iglesia a su tiempo, después que sean cumplidas todas las profecías que dice la palabra de Dios que deben cumplirse, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Según Mateo 5:18, ni siquiera una tilde ni la letra más pequeña pasará antes de que todo sea cumplido. Todo en la palabra de Dios sea cumplido. Ahora, en este poco tiempo que tenemos, apenas 15 minutos, vemos estos versículos 9 en adelante. Y hoy terminamos con este título sobre la visión de Cristo. De estos versículos 9 al 20, especialmente los versículos 9 al 18. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El testimonio que está diciendo en el versículo 2. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y nosotros, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí primero que Juan se presenta, como lo hizo también en el versículo 4. También hizo su presentación. Pero también en el versículo 1, o sea que en cada tema, en cada división, hay una presentación de Juan. La primera es diciendo que él es el emisario humano a través del cual el mensaje llega a las iglesias. En segundo lugar, en el versículo 4, él mismo dice Juan a las iglesias. Se presenta como el que también es el mensajero para llevar el mensaje a estas iglesias. Y ahora en el versículo 9 vuelve otra vez y se presenta como la persona que continúa, que es el que lleva este mensaje. Yo, Juan. Pero esta vez Juan está presentándose o haciendo esta presentación para, primero, quiere mostrar el vínculo que le une a los discípulos y también a nosotros. Juan no solamente está pensando en la gente que él tiene delante ahí, sino que Juan está pensando más allá. Y Juan se presenta como el hermano y compañero, como un hermano y compañero, vuestro hermano y compañero. Hermanos, ¿realmente tiene usted la convicción de hermandad con los demás miembros de la iglesia de Jesucristo?
no solamente de la iglesia, compañerismo bíblico, pero también hermano, de todos los redimidos de Cristo. No importa cuál sea su bandera teológica, lo que ellos, el pensamiento. Hay muchos separatistas que cuando alguien no piensa como ellos, entonces ya creen que no son sus hermanos. Y esto es sectarismo, como he dicho en otras ocasiones. Pero nosotros sabemos que la iglesia del Señor universal es aquella redimida por Cristo. Todos los elegidos del Señor, redimidos por la sangre de Jesucristo, en quienes habita el Espíritu Santo, que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No porque se llamen X o cual, no importa cuál sea el nombre. Uno es el dogmatismo de la moderna cristiandad o de la cristiandad de todos los tiempos. Y otro es el mensaje de la palabra de Dios. Y ese mensaje es el que Juan ha transmitido, ha llevado a la iglesia. Y él se presenta como hermano y compañero. Y compañero en la tribulación. Compañero en las aflicciones. La tribulación en todo sentido había en ese momento. Había hambre, había persecución, había tortura, había muerte. Y Juan dice, yo soy su compañero en la tribulación. Porque Juan estaba sufriendo el destierro en una isla, aislado de todos los demás, casualmente por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces Juan dice, yo soy su compañero en la tribulación. En el reino también yo soy su compañero. En el reino yo soy parte igual que ustedes, me siento igual que ustedes. Y como dice Romanos, capítulo 15, versículo 7, yo los acepto, dice Juan. Yo los acepto tal como ustedes son. Soy su compañero en el reino, dice el apóstol Juan. Pero también la perseverancia de Jesús, dice él. Él es compañero también en la perseverancia de Jesús. La palabra también se traduce paciencia. En la paciencia de Cristo. Yo no sé hasta dónde llega su paciencia a la semejanza de Jesucristo o en la imitación de Jesucristo. Porque a veces decimos que somos cristianos, pero eso es solo a veces un título, un apelativo, un mote, pero no siempre la gente que dice que es cristiano tiene la convicción profunda de por qué, cuál es la causa que le motiva a llamarse cristiano, pero también a que otros le reconozcan como cristiano. Juan está presentándose de tal manera que él quiere que se entienda su vínculo con la cristiandad, con el discipulado, con la compañía de los discípulos, porque él se identifica, no solamente empatiza con lo que le está sucediendo a otros, sino que él se identifica con esa situación en los demás. Y el apóstol dice en el versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Estaba yo en el Espíritu del Señor en el día del Señor. Estaba en el Espíritu
en el día del Señor. Se entiende que en ese momento, Juan, no es como piensan algunos hermanos de otras formas de pensar, de creer, que era que Juan estaba en un éxtasis volando por ahí, que estaba fuera de sí, estaba allí revolcándose o que no sabía lo que estaba haciendo. No, hermano. Cuando Juan dice, estaba yo en el Espíritu del Señor, Juan está hablando de que estaba en una comunión profunda con el Señor, lleno del Espíritu Santo en ese momento. Y en ese momento de esa comunión profunda con el Señor, lleno del Espíritu Santo, Juan oye detrás de él una voz, una gran voz, como sonido de trompeta. Y Juan dice que esto sucedió en el día del Señor. ¿Y cuál era el día del Señor para la iglesia? El día del Señor era el primer día de la semana. Era el día del Señor. ¿Y por qué razón? Porque como dice cada uno de los evangelios, en el caso de Mateo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20, están diciendo también que el primer día de la semana Cristo resucitó. Cristo resucitó, primer día de la semana. Y Hechos capítulo 20 y versículo 7 dice que era el día en que la iglesia se reunía, el primer día de la semana. Y le llamaban el día del Señor por su resurrección en el día del Señor. Pero no solamente Cristo resucitó el día del Señor, o sea, resucitó el primer día de la semana, sino que también ascendió al cielo el primer día de la semana. Dice la Biblia que ascendió al cielo al día siguiente de el último día de la semana número 49, o sea, 49 días y luego el próximo día, el día 50, que era el primer día de la semana, fue cuando Cristo ascendió al cielo. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, vemos también que Pablo, hablando con los corintios, manda a que se recogieran las ofrendas el primer día de la semana para que, y cuando ellos fueran, pues, ¿y por qué el primer día? Porque era el día que se reunían, el primer día de la semana, que era el domingo. Ahora es el domingo, por causa de del calendario que nosotros nos regimos. Pero era el primer día de la semana, y ese día, llamado el día del Señor, también visto así aquí en Apocalipsis, pues dice Juan que estaba allí en el Espíritu y que oyó esta voz. ¿Y qué fue lo que le dijo esta voz? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Envía este mensaje a estas iglesias. Juan dice que se volvió para ver la voz que hablaba con él. Y al volverse, vio 7 candelabros y en medio de ellos a uno con una semejanza como de hijo del hombre. Okay. Estos 7 candelabros no eran menos ni más que las 7 iglesias. Se refiere al testimonio de las iglesias en medio de la comunidad en que ellas, cada una de estas iglesias, había sido puesta. Por ejemplo, nosotros somos un candelabro aquí en este lugar, una antorcha. ¿Y por qué? Porque somos un testimonio puesto aquí en medio de esta comunidad para ganar a esta comunidad. ¿Qué? Y
continúa diciendo la palabra de Dios que este era como hijo de hombre. Estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Okay. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la túnica larga que le llegaba hasta los pies, se refiere a su majestuosidad, a la majestad de él. El cinto se refiere a su posición de rey, pero victorioso. Usted ha visto los luchadores y todo cuando ganan la lucha, cuando tienen la victoria, que le dan un cinturón. Los boxeadores también le ponen un cinturón. Los presidentes se ciñen una banda también. Y cosas, pues exactamente lo mismo. Porque esto significa victoria, significa pues también campeón, el que tiene el primer lugar. Y esto es lo que significaba majestuosidad, pero también rey majestuoso y victorioso. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y esto se refiere a su sabiduría eterna, perfecta. Sus ojos eran como llama de fuego. También se refiere a su atributo de omnisciencia, cómo penetran los ojos de Dios a donde no importa lo que sea. Para él la tiniebla es igual que la luz. Dice que también sus pies eran semejantes al bronce bruñido, es decir, sus pies eran de bronce primero, muy pesado, pero en segundo lugar, refulgente, se refiere al fulgor de sus pies. Y esto también se refiere a su poder también y a juicio también, porque eran los pies de alguien que están listos, preparados para aplastar a sus enemigos, pero de la manera más fuerte. A esto se refieren estos pies. Por otro lado, también dice que su voz era como ruido de muchas aguas. O sea, era una voz autoritaria, con autoridad. En su mano derecha tenía 7 estrellas. ¿Qué significa que tenía las 7 estrellas en su mano derecha? Las estrellas se refiere a los ángeles de las iglesias, es decir, a los pastores de las iglesias. Y los pastores estaban en la mano derecha. ¿Qué significa? Lugar de honor. Los pastores, hermanos, si han sido llamados, el que ha sido llamado por el Señor al ministerio pastoral y ha servido al Señor como tiene que hacerlo, el que ha presidido bien, no ha ido a la iglesia para enriquecerse, ni tampoco para buscar fama, ni tampoco para buscar ningún otro bien que no sea el de llevar el evangelio de Jesucristo, a lo cual se le ha llamado a pastorear la iglesia de Dios y alimentar la iglesia de Dios. Si ha hecho así, y como dice 1 Corintios 4:2, en aquel día es hallado fiel este hombre, entonces es uno de los que está en la mano derecha del Señor. Sin duda, es uno de los que está en la mano derecha del Señor. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y sabemos que se refiere a la palabra de Dios. Y por último, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Es decir, habla de su gloria. Ahora, la gloria de Cristo, la gloria del Señor. Ok. Y Juan dice que cuando le vio, pues cayó como muerto. Pero el Señor se le identificó y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y también del Hades. El Señor
tiene la llave de la muerte, pero también del Hades. La palabra de Dios dice que el último enemigo a vencer, 1 Corintios 15, es la muerte. Y por supuesto la región de la muerte. Y el versículo 19, pues está mandando a Juan que escriba lo que ha visto, las cosas que son y también las cosas que sucederán después de esta, refiriéndose primero a escribir lo que vio en el capítulo 1, las cosas que son el capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las iglesias, y las cosas que han de suceder después de esta, que se refiere a los capítulos 4 al 22. Y termina con el versículo 20, diciéndole a qué se referían las estrellas y a qué se referían los candelabros. Las estrellas ya dije que eran las 7 ángeles de las iglesias, es decir, los pastores de las iglesias. Y los candelabros pues también eran las 7 iglesias. Ok. Hermanos, ojalá que usted y yo podamos entender la realidad, la verdad, la profundidad del Hijo de Dios, del Cristo que usted y yo hemos aceptado como Señor y Salvador en nuestra vida. Hermano, es el mismo Dios, Dios mismo. Y este libro se refiere entero a la revelación del Hijo de Dios, a la revelación de Jesucristo, lo cual deberíamos conocer muy bien. Nos habíamos propuesto tener esta miniserie hasta aquí y que hoy, por causa del tiempo y el pasaje era muy largo, pues no pudimos casualmente abarcar todo lo que queríamos ni decir todo lo que queríamos. Pero lo que es importante, hermanos, que usted y yo entendamos que usted y yo somos privilegiados con ser hijos de Dios, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, que como dice uno de estos versículos acá, el que nos ama y ha hecho de nosotros un reyes y sacerdotes para Dios, el que dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Hermano, ojalá que usted y yo podamos ser consecuentes con esa profesión que hemos hecho, aceptando la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, y que el señorío de Cristo impere en nuestra vida. Que no nos guiemos, hermano, por nuestro propio pensamiento, por nuestros sentimientos, sino que permitamos que el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, sea quien guíe nuestras vidas en todo lo que nosotros vayamos a hacer, para que vivamos y así también tomemos cada acción para la gloria y la honra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Dios le bendiga grandemente.